Un cordial saludo a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre las medidas de aplicación y principios generales tomados del documento Colombia en deuda con su infancia, informe complementario al informe de Estado colombiano al Comité de Derechos del Niño en los años 1998-2003. Este grupo está conformado por Lice Fernanda Gómez y Jennifer Juliana Lache Sánchez del grupo 1302B. Este informe del Estado, durante este quinquenio no hubo una articulación de las diferentes instituciones de Estado encargadas a la protección y cuidado de los derechos de la niñez y la atención de la misma. Es por ello que en 1999 se reorganizó el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, articulando las instituciones del sector público y las instituciones del sector privado. Asimismo, el decreto del Sistema Nacional de Bienestar Familiar tuvo en cuenta consejos locales de política social, en los que también llamaron planes, proyectos y productos a este Sistema Nacional de Bienestar. Asimismo, en el año 98 se desmontó la oficina la oficina que coordinaba y liberaba los servicios presentados a la niñez. Al ser desmontada esta oficina en el año 98-03, ese liderazgo lo tomó la primera dama, en la que tuvo en cuenta y diseñó programas sobre ludotecas infantiles, programas de nutrición para la población colombiana. Además, hubo casos olvidados en la búsqueda de construir una política pública de la niñez. Estos casos olvidados fueron el Pacto por la Infancia o el documento COMPES. El documento COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, en el que tenían en cuenta el tiempo de los niños. Este caso fue olvidado. Además de otros casos olvidados fueron los del Ministerio o instituciones del Estado que hablaban sobre la división materno-infantil del Ministerio de Salud, en el que tenían en cuenta proyectos como el de la comunicación para la infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el proyecto Úrsulas del Ministerio de Educación. Estos casos fueron olvidados y no se tuvieron en cuenta durante este quinquenio. Además, la mayoría de metas para la infancia asumidas para el año 2000 no se cumplieron y Colombia fue uno de los países que presentó menos resultados en el cumplimiento de dichas metas en la Cumbre Mundial del año 2002. No se tuvo en cuenta el Plan Nacional de Acción por la Infancia vigente. No se tuvo en cuenta el Plan Decenal de Niñez y Adolescencia. Tampoco se tuvo en cuenta los principios de interés superior del niño y la niña y prevalencia de los derechos. Y por último, no se tuvo en cuenta niños. Los niños no se tuvieron en cuenta como sujetos de derecho. Es por eso que no tuvieron como esa relevancia, esa importancia a los derechos del niño, porque no los tuvieron en cuenta. O sea, creían que el niño no era un sujeto de derechos, simplemente un niño. Continuando con la exposición, el, el apartado nos dice que los informes sobre la igualdad y la no discriminación aún no son los deseables. Sin embargo, se reconoce que el país ha avanzado en cuanto a temas como la inequidad de género y el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica. Pero este informe no es alentador porque las comunidades afrocolombianas e indígenas siguen siendo víctimas de discriminación racial. Unido a esto, esta discriminación también la sufren los niños y niñas de sectores vulnerables y ellos se ven más que como niños sujetos de derechos, se ven como niños socialmente peligrosos.
Los niños y niñas consultados para este informe opinan que el Estado ha cumplido en cuanto a la discriminación de adultos, pero que la de los niños no se ha dado, ya que muchos viven en condiciones indignas y se les violan sus derechos como a la salud, a la educación y a la alimentación. En cuanto a la inversión social, los gastos han sido disminuidos y se aumentó el de la defensa. Eh, Se aumentó el de la defensa. Y esto termina pues reduciendo los recursos que se dispondrían o se pondrían a disposición para atender programas de niñez y juventud. Entonces, según el informe, es preocupante ya que se disminuyeron demasiado los recursos para la educación y para la salud. Eh, la ausencia de una ley general de la niñez es un tema crítico para el país. Sin embargo, se aprobaron 2 protocolos facultativos de la Convención y se suscribieron múltiples acuerdos internacionales y se expidieron leyes que mejoraron el marco jurídico de la niñez. Pero el país para esta fecha aún no contaba con un marco que fuera garante de los derechos de los niños. En el periodo de 1998 al 2003 era muy poco el monitoreo que se le brindaba a la situación de los derechos de los niños y niñas. Por esto no se tenía pues un sistema que permitiera conocer de manera objetiva la situación de los niños y niñas del país. Es por esto que el presente informe y el que presentó el Estado son producto de una información dispersa. Además, la investigación sobre políticas y programas dirigidos a la niñez o sobre la situación fue escasa, y durante el periodo de 1998 al 2003 se hicieron varias actividades que promulgaban los derechos de los niños, pero se consultó a poblaciones de adultos y de niños y el desconocimiento sobre los mismos era crítico. Además, el Estado colombiano no ha desarrollado un sistema que brinde respuesta a las denuncias sobre las violaciones de los niños. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo atiende dichas denuncias, pero no existen mecanismos que garanticen un castigo eficiente a los culpables y la impunidad sigue siendo demasiado alta. Muchas gracias.